Muy buenos días. Esta mañana yo quiero compartirles un mensaje de la palabra de nuestro Dios basado en el primer capítulo del libro del profeta Jonás. He titulado este mensaje La rebelión y sus resultados. Yo quiero animarte. Hemos leído la historia de Jonás y quiero animarte para que aprendamos cada día de nuestra vida a ser obedientes. La Biblia nos enseña que en la obediencia está la bendición. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28 que cuando nosotros oímos la voz de Dios y obedecemos su mandato, bendiciones vienen sobre nuestra vida. Caso contrario, cuando nosotros escuchamos un mandato de Dios y nos rebelamos en contra de ese mandato, esto es, no obedecemos lo que Dios quiere de nosotros y lo que Él está pidiendo, eso trae consecuencias también para nuestra vida. Yo quiero animarte para que en este día tú tomes la decisión de obedecer cada día el mandato y la palabra de Dios que viene sobre tu vida. Y esto yo quiero decirte en esta mañana que cuando nosotros recibimos una instrucción, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra escuela, ya sea en nuestra casa, cuando tenemos que cumplir una responsabilidad, no podemos evadirla. Tenemos que hacer lo que se nos ha mandado hacer. Este es el caso de Jonás. Jonás era un profeta, era un hombre de Dios, era un profeta que Dios le había encomendado una tarea. Dios le habló y lo escogió para desarrollar este ministerio de ser quien comunicara su mensaje, su palabra. Dios le habló un día y lo envió a la ciudad de Nínive. Jonás, dice la palabra en el versículo 1, que era hijo de Amitai, era profeta del Dios Altísimo, vivía en Gal-Efer, pueblo situado a 5 kilómetros de Nazaret. Paréntesis. Posiblemente por eso Jesús, cuando los fariseos le pidieron una señal para que demostrara que Él era el Hijo de Dios, Él les dio la señal del profeta Jonás, cuando éste estuvo 3 días allí en el vientre de ese gran pez. Cerramos el paréntesis. Entonces, Jonás recibe un mensaje de parte de Dios, donde Dios lo manda a hablar a Nínive. Él escucha el mensaje, pero en lugar de dirigirse a la ciudad de Nínive, dice la palabra que tomó un barco y tomó una dirección contraria y se dirigió hasta Tarsis. ¿Sí? Cuando él recibe esta palabra, él conocía a Dios, él tenía una comunión con Dios. Los ninivitas eran un pueblo enemigo de los judíos, enemigo de los israelitas, que continuamente estaban en guerra contra ellos. Y Jonás sabía que si él iba a dar este mensaje, Dios podía cambiar de su parecer. Y en eso está la rebeldía de Jonás. Jonás no quiere ir a obedecer este mensaje y dar este mensaje porque él conocía el corazón de Dios. Por eso él toma la decisión de huir lejos de esa ciudad y no comunicar el mensaje que Dios le había dado. 3 cosas suceden. Jonás huye. Número 1, huye de su responsabilidad. Él no quiere asumir el papel que Dios le había encomendado, para el cual Dios lo había llamado. Cuando nosotros no hacemos lo que nos toca hacer, entonces nosotros decidimos por nosotros mismos evadir esa responsabilidad. Jonás huye de la responsabilidad. Número 2, y la principal, huye de la presencia de Dios. Cuando Jonás se desvía de obedecer el mandato del Señor, él está alejándose de Dios, alejándose de su comunión, alejándose de la presencia de Dios, alejándose del propósito por el cual Dios lo había llamado. Número 3, huye del propósito de su vida. Y esto es lo más triste. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros no tomamos la decisión de seguir el mandato de Dios,
estamos quebrantando el decreto de Dios sobre nuestra vida. Estamos huyendo del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Esto es importante que lo meditemos, que lo analicemos y que pensemos. Cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios nos llama, cada vez que Dios nos da un mensaje, cada vez que Dios nos da una palabra para alguien, tenemos que ser prestos para obedecerlo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida, pero también importante, se va a cumplir en la persona o en las personas, en el grupo o los grupos que van a ser los receptores de esa palabra. Esto es tremendo. Cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros entramos en rebeldía, estamos huyendo del propósito de Dios para nuestra vida. Jonás lo estaba haciendo. Jonás no estaba obedeciendo al mandato de Dios. Y como lo dije, huye de su responsabilidad. Huye del compromiso, huye del pacto, huye de ese mandato que Dios le está dando y lo deja aparte. Cuando nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad, cuando no cumplimos el trabajo que Dios nos ha encomendado, entonces el cuerpo en general sufre. Tenemos que recapacitar y entender que Dios tiene un plan bien estructurado desde el principio de la humanidad. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, continuando con la historia, Jonás huye, toma este barco y cuando está en alta mar se viene una tormenta y el mar se embravece y ataca el barco y el barco empieza a luchar para poder estar a flote y todos los marineros empiezan a trabajar arduamente por sus vidas. Jonás, dormido allá en la parte baja del barco, lo van a despertar y le dicen: no tienes cuidado, párate, ayúdanos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo veo y lo que yo creo y entiendo es que Dios comienza a tratar con la vida de Jonás. Envía esta tormenta y el barco está a punto de zozobrar. El barco está a punto de sucumbir. Dios trata con su vida. Él está allí y entonces la tormenta recia y lo encuentran, como decía yo hace unos momentos, durmiendo y lo encaran los demás marineros. Ellos no saben la causa, pero entienden que sea quizás un castigo de los dioses. Y echan suertes para buscar al culpable y la suerte cae sobre Jonás. Y Jonás, descubierto, tiene que confesar cuál es su falta. Tiene que confesar qué es lo que lo llevó y lo orilló a subirse en ese barco y alejarse del mandato de Dios. Jonás confiesa, pero Jonás también da la solución. Y le dice a los marineros: si ustedes quieren que el mar se aquiete, arrójenme a él. Los marineros no le hacen caso, no entienden lo que Jonás está diciendo y no lo hacen. Pero entonces el barco comienza a zozobrar y los marineros tienen que tomar la decisión de arrojar a Jonás al barco e inmediatamente la tormenta se detiene. Jonás cae del barco y al ver que la situación estaba complicada, él es arrojado entonces. Y esto me recuerda un pasaje de la Escritura en el Salmo 139. ¿A dónde podré huir de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Jonás, aunque conocía a Dios, él no estaba comprendiendo que Dios está en todas partes, que Dios ve todo lo que hacemos y que Dios nos conoce por donde quiera que nosotros vayamos. Jonás estaba teniendo un enfrentamiento directo con Dios. Y dice la Escritura que no solo terminó allí el asunto, sino que el trato de Dios llegó a ser tan fuerte sobre la vida de Jonás que envió un pez para que se lo tragara. Y el pez lo traga. Y en el interior del pez, en el capítulo 2, tengo que abarcar este capítulo, porque dice la Escritura que Jonás volvió su rostro a Dios. Y aquí viene la cuarta cosa que yo quiero enseñarle en esta mañana. Jonás comienza a experimentar la bondad y el amor de Dios. Aún estando en esa condición, aún dentro del pez, permaneció en él por 3 días y 3 noches.
Jonás experimenta la misericordia de Dios. Fue tragado pero no destruido. Fue llevado a un lugar de obscuridad donde solo tenía una opción: clamar a Dios por su liberación. Y esto me recuerda lo que el apóstol Pablo le escribía a la carta a los Corintios: derribado pero no destruido. Esta es la bondad de Dios. Esta es la misericordia de Dios sobre nosotros. Él trata con nuestra vida. Él puede mandar algunas circunstancias adversas sobre nosotros para hacernos reaccionar, para que volvamos nuestro rostro hacia Él, para que clamemos por su misericordia. Y cuando nosotros clamamos, Dios siempre responde. Dios siempre aparece. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Esa es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Él dice en su palabra que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí se acerca, yo no lo hago a un lado. Yo escucho la oración de mis hijos. Y esto me enseña que la bondad y la misericordia de Dios no tienen límites. No importa cuál haya sido tu decisión en el pasado, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado. Si tú te vuelves a Dios el día de hoy, Él va a extender su mano de amor y su mano de misericordia sobre tu vida y rescatará tu vida del lugar en donde estás. Jonás es un buen ejemplo, porque él, clamando desde el vientre de este pez, dice la palabra de Dios que Dios escuchó su oración, Dios escuchó su clamor. Esto a mí me enseña que cuando nosotros oramos a Dios, Él siempre va a oír, Él siempre nos va a escuchar y Él va a responder. Dice la Escritura que le ordenó al pez que fuera a arrojar a Jonás a la playa. Y así lo hizo. Jonás fue devuelto a la playa, pero también Jonás volvió a la vida. Y entendió que el mandato de Dios se tiene que cumplir. Cuando Dios nos da una orden, mi amado, mi amada, Dios la va a cumplir. Porque la Biblia dice: cuando yo doy mi palabra, cuando yo hablo mi palabra, esta no volverá a mí vacía, sino que ha salido de mi boca para que haga todo aquello que yo he decidido. Jonás aprendió que aunque seamos rebeldes, la misericordia de Dios es más grande. Jonás, a ti y a mí, nos enseña que la misericordia de Dios no tiene límites y que cuando clamamos con arrepentimiento, Él siempre responde con perdón y amor. Que Dios te bendiga y que la mano del Señor sea sobre ti, en el nombre de Jesús.